pasado alguna vez que se te ha roto la bici o una pieza de ella? Has llegado a la tienda para intentar comprar un repuesto, pero no sabías porque no conocías el nombre ni la función de esa pieza. Bien, pues después de este vídeo espero que te queden las cosas un poquito más claras, porque vamos a distribuir en él las partes de la bici, tanto piezas y funciones. Empezamos con el cuadro. El cuadro es la pieza principal de nuestra bicicleta. Es la más grande y fácilmente reconocible por su diseño y por su vistosidad. Normalmente se construye de aluminio, aunque también lo podemos encontrar de acero, fibra de carbono, incluso madera. Sobre el cuadro irán montados el resto de los componentes que formarán parte de nuestra montura, por lo que la resistencia y el buen acabado del mismo es un punto importante a considerar a la hora de comprar una bicicleta o un cuadro nuevo. A la forma del cuadro se le denomina geometría. Su diseño es diferente en cada fabricante y podemos encontrar desde geometrías más cómodas o de sport hasta geometrías de carrera extrema según la gama de mountain bike. De la geometría del cuadro dependerá en gran medida la posición del ciclista en la bicicleta, por lo que todos los fabricantes normalmente ofrecen medidas detalladas de todos los tubos que forman el cuadro, así como diferentes tallas del mismo. Sin duda alguna es la columna vertebral de nuestra bici. Las estructuras de acero, aluminio u otro tipo de material que la componen son las encargadas de que las distintas partes de la bici se unan. Lo que se pretende con la creación de un cuadro de bicicleta es conseguir una estructura rígida capaz de soportar grandes esfuerzos. Los cuadros están compuestos de tubos y de vainas. En el cuadro destacan varios tubos. Entonces, tenemos aquí el tubo del asiento, que es donde está introducida la tija para apoyar el sillín. Este tubo se une con el eje de los pedales. Después tenemos el tubo inferior y el tubo superior. El tubo superior puede llegar a ser prescindible, de hecho hay algunas bicicletas que no lo tienen, como una de marca de fabricación holandesa y bicicletas eléctricas. Todo esto se deposita, se une en el telescopio, que es justamente esta parte por debajo del manillar. Cuando hablamos de vainas, nos referimos a unas estructuras metálicas que unen ciertas partes de la bici. Por ejemplo, encontramos la vaina que une las ruedas con el tubo del asiento para lo del sillín, y luego tenemos unas vainas que unen la rueda con el eje de los pedales. Manillar, telescopio, amortiguador, horquilla. ¿Qué es todo eso? Te ha sonado chino, ¿verdad? No te preocupes. Vamos a mirar la parte delantera de la bicicleta. Parte delantera encontramos el manillar. Que el manillar, aparte de ser una de las piezas fundamentales de la bici, ya que son las que nos permite controlar una dirección o cambiar de dirección, también encontramos que soporta gran parte del peso del ciclista. Dentro del manillar encontramos dos tipos de piezas diferentes. Vamos a hablar de la primera. Para mí, la pieza fundamental y que no tendría sentido si no existiera: el freno. Dentro del freno, del manillar, encontramos las manetillas del freno, que son las encargadas, pues eso, de proporcionarle la fuerza para que mediante rozamiento se frene la rueda. La mano izquierda, la manilla izquierda, se encargará de activar el freno delantero, mientras que la manilla derecha se encargará de activar el freno trasero. Dentro de la dirección encontramos la otra pieza, que eran las manetas del cambio. Estas manetas son las encargadas de modificar la marcha y de modificar los platos. Normalmente la maneta de la mano izquierda suele cambiar los platos y la maneta de la mano derecha suele cambiar la marcha. Tubo de dirección o telescopio. Es la barra vertical que sirve como eje del manillar.
En ella se localiza el inicio de los tubos inferior y superior del cuadro. Debe ser resistente ya que sostiene parte importante de la fuerza que se ejerce sobre el manillar. Los amortiguadores son elementos que encontramos en las bicicletas de montaña principalmente, aunque pueden estar integrados en cualquier tipo de bici. Son partes que posibilitan suavizar los impactos que pueda sufrir el vehículo, favoreciendo la resistencia del cuadro y del resto de estructuras rígidas de la misma. Es un complemento más que recomendable en terrenos irregulares donde la conducción del vehículo esté repleta de baches. No obstante, es posible encontrar suspensión en la parte trasera, la tija del sillín, el sillín y la tija del manillar. Frenos delanteros. Pueden adoptar varias formas. Las más comunes son los frenos de llanta, formados por unas almohadillas que friccionan la llanta de la rueda delantera cuando se acciona la maneta del freno delantero. Horquilla. La horquilla es la encargada de sujetar el eje de la rueda delantera de la bicicleta. Su denominación es el resultado de su apariencia y es una estructura básica en todos los tipos de bicis. Cuando las bicicletas llevan suspensión delantera, la horquilla se incorpora a su composición sin ningún problema. Radios, llantas, buje, cubierta, válvula. ¿Eso qué es? Radios y llantas conforman la estructura rígida de las ruedas. Las llantas son la superficie bajo la que se asienta el neumático de la bicicleta. Los radios, por su parte, son los alambres que van del eje de la bicicleta a la llanta y tienen como función principal aguantar fuerzas de compresión y de tracción claves para que la rueda pueda girar al mismo tiempo que soporta el peso del ciclista. Buje de la bici. El eje de la rueda se denomina buje. Es la parte central de la rueda que puede ser de una sola pieza y se encarga de enlazar los radios. Aportan la unión necesaria de todos los elementos de la rueda y la mayoría de ellos permiten la instalación de los discos de freno. Cubierta o válvula. La cubierta neumático es la zona superficial de la rueda cuyo material es de caucho. La goma de la que está hecha la cubierta es más gruesa o más fina dependiendo del tipo de bicicleta al que nos refiramos. Su función principal consiste en permitir un contacto adecuado con el terreno en el que circule, posibilitando la fricción y un agarre adecuado del mismo. En ocasiones, el neumático también cumple la función de proteger la cámara de aire de goma que se coloca en el interior de muchas bicis. La válvula es el saliente de la cámara de aire, encargado de rellenar o de incorporar el aire dentro de la llanta, de la rueda. Es necesario que se localice bien protegido para evitar posibles escapes o variaciones de la presión de la cámara. Parte trasera de la bicicleta. En la parte trasera de la bicicleta encontramos varias piezas. Primera, piñones, platos y cambios. Estos elementos van de la mano. Los platos de la bicicleta se colocan en el eje del pedal, mientras que los piñones se localizan en el eje de la rueda trasera. Ambas partes de la bici decidirán la exigencia y el ritmo del pedaleo. Recuerda, se debe evitar combinar platos grandes con marchas pequeñas y viceversa, ya que la cadena, otro de nuestros elementos, se puede cruzar y es propensa a salirse, incluso a romperse. Por su lado, los cambios son dos estructuras que se encargan de cumplir las órdenes transmitidas por las manetas de los cambios. Existen los cambios traseros para modificar el piñón y los cambios delanteros para modificar el plato.
La cadena de la bicicleta es la estructura principalmente de acero formada con eslabones que se encarga de transmitir la fuerza del pedaleo a la rueda trasera. Recorre el eje de los piñones y de los platos. Es necesario que se encuentre bien lubricada para permitir una circulación idónea. En caso de que esto no sea así, los tirones serán frecuentes, las marchas no se cambiarán adecuadamente y la cadena puede partirse u oxidarse. Otra parte fundamental que encontramos en esta parte trasera son la biela y los pedales de la bici. Los pedales de la bicicleta son los encargados de transmitir la energía cinética a la rueda trasera a través de la cadena. Todos tenemos claro qué parte de la bicicleta son los pedales. Sin embargo, ¿la biela? ¿Sabe lo que es la biela? No es más que la estructura que une el pedal a los platos. Sencillo. Nos proporciona una mayor flexibilidad y amplitud del movimiento, claves para que el pedaleo pueda existir. Bueno, esto ha sido todo en nuestro vídeo. Como no tengo posibilidad de que la veáis en acción, pues por lo menos así vemos cómo funciona. Bueno, y aunque no pueda salir, puedo entrenar.